Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos saliendo en vivo también, por primera vez en vivo en TikTok. Bienvenidos a los que se unen con nosotros en TikTok. Y este programa que precisamente sale en vivo en este momento, a las 5 de la tarde en 89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí justamente en 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar informándole que la canciller de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que los términos que está poniendo Rusia para el cese al fuego demuestran que realmente este país no quiere la paz en Ucrania. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que tendrá una llamada con su contraparte Vladimir Putin este martes para intentar interceder para un cese al fuego. Mientras esto sucede, Rusia y Ucrania intercambiaron ataques con drones durante la noche de este lunes. Se reporta que un civil ucraniano murió en Mirnorad, que es un poblado que se encuentra al este de Ucrania. Así también se reportó apagones eléctricos en varias partes del país. Mientras tanto, también Donald Trump dijo que hará a Irán responsable si el grupo militante Houthi hace una venganza en contra de los ataques que hizo Estados Unidos a Yemen o a objetivos de este grupo Houthi en Yemen, y que impondrá severas consecuencias a Irán. Como usted sabe, este fin de semana Irán lanzó ataques en contra de este grupo militante que es respaldado por Irán, matando, según se reporta, al menos 53 personas, un ataque importante, y los ataques continuaron este lunes, de acuerdo a lo que informa el grupo Houthi. Como usted sabe, desde el 2023, específicamente en octubre, justo después de la incursión de Hamas a Israel, los Houthis han estado atacando a barcos comerciales, a buques comerciales internacionales que navegan por el Mar Rojo. La Unión Europea prometió donar 2.700 millones de dólares a Siria para apoyar a la reconstrucción de este país después de la caída del dictador Bashar al-Assad. Adicionalmente, Alemania prometió otros adicionales 330.000 millones de dólares, mientras que la Gran Bretaña ofreció 208 millones de dólares. A ver, déjeme, le confirmo las cifras. La Unión Europea efectivamente prometió 2.700 millones de dólares. Alemania prometió 330 millones de dólares, mientras que
la Gran Bretaña ofreció 208 millones de dólares. Así son las cifras correctas. Como usted sabe, Siria pasó por 14 años de guerra civil y esto dejó devastada a su economía, dejando a millones de personas desplazadas y a la infraestructura crítica simple y sencillamente en ruinas. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, mandó un mensaje fuerte y claro cuando hizo su primer viaje oficial, que fue a París y no a Washington, como usualmente se hacía. Después de París visitará Londres. Carney está pretendiendo reforzar sus lazos y sus alianzas con Europa después de que Donald Trump impuso aranceles, altos aranceles a la importación de bienes canadienses. Y aparte de eso, encima ha cuestionado la soberanía de Canadá. Ahora también el gobierno del primer ministro Carney está revisando la pretendida compra de aviones caza F-35 estadounidenses. La farmacéutica británica AstraZeneca dijo que comprará a la rival ESO Biotech de Bélgica por hasta $1.000 millones. AstraZeneca, esta gigante, dijo que quiere impulsar sus capacidades de terapia celular para acelerar el desarrollo de tratamientos de cáncer. El acuerdo se pretende cerrar para mediados de este año e incluye un pago inicial de $425 millones. Sin embargo, el resto se pagará solamente si el desarrollo de medicinas y las regulaciones le permite alcanzar los objetivos deseados. Estados Unidos reportó un brote de el flu aviar H7N9 en una granja de gallinas en el estado de Mississippi. Y esto es importante porque es el primer brote que se detecta en Estados Unidos desde el 2017. Esta variante de este virus se considera que es mucho más dañino a los humanos que el H5N1, que es otra variante de la fiebre aviar, que ya es la que está afectando a la industria de gallinas y de pollos de los Estados Unidos, así como también a la industria de vacuna. Las autoridades han estado respondiendo, matando a todas las animales, a todas. Cuando se detecta en una manada o en una parvada, se elimina toda, absolutamente toda. La empresa alimenticia, restaurantera, PepsiCo, que hace por supuesto la Pepsi, pero aparte una serie de alimentos más, anunció la adquisición de la marca de sodas Poppi, con doble P, Poppi. Y si no la conoce, pronto la va a conocer. Es una gran compra por casi $2.000 millones, 1.950 millones de dólares para ser exactos. La gigante PepsiCo, cuyos estimados de ingresos cayeron por debajo de lo que se estaba esperando en el cuarto trimestre, dijo que este acuerdo se da en medio de un mayor interés en la salud y el bienestar por parte de los consumidores. Porque Poppi mercadea sus bebidas, las cuales contienen probióticos y vinagre de manzana, como una alternativa saludable a las sodas que tienen azúcar.
Por supuesto que PepsiCo no hubiera hecho probablemente este movimiento si su archirrival Coca-Cola recientemente no hubiera lanzado su propia marca de bebidas con probióticos. Ahí lo tiene usted. Bien. Bueno, pues hay que decir que las políticas erráticas comerciales de Donald Trump han mantenido a los mercados, pues literalmente en un vilo. Hay que decir que allá en Nueva York, vamos a ver cómo se portaron los mercados allá en Nueva York. Em, Vamos a ver, allá en Nueva York, los mercados este día ah, presentaron, bueno, en este momento los futuros están en alza, pero para este lunes el índice industrial Dow Jones subió 0,85%, el Nasdaq Composite subió 0,31% y el Standard & Poor's 500 subió 0,65%. Esto se dio después de que el viernes, estamos hablando de la jornada del lunes, la jornada del viernes también fue ganadora, pero sin embargo, la semana pasada, la semana a la que perteneció el viernes, fue una semana sólidamente perdedora. Y de hecho, el mercado ha estado perdiendo decidida y sólidamente desde que Donald Trump está en el poder. Ahora, es decir, bueno, desde que Donald Trump entró al poder el 20 de enero, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 entró en terreno de corrección. Precisamente hay que decir que el 4 de marzo pasado, el presidente de Estados Unidos anunció aranceles sobre México y sobre Canadá, pero 2 días después lo suspendió o suspendió los aranceles a aquellos bienes cubiertos por el Tratado de Libre Comercio entre los tres países hasta el 2 de abril. Pero luego, el 12 de marzo, aumentó los aranceles en todas las importaciones de acero y aluminio hasta el 25%. Todo esto hizo que el principal indicador bursátil, el Standard & Poor's 500, que cubre a 500 acciones y por tanto es el más seguido y el más referenciado del mundo, no nada más de Wall Street, entrara en terreno de corrección el 13 de marzo. Corrección significa cuando el indicador cae 10% o más desde su nivel máximo, y el nivel máximo lo alcanzó el 19 de febrero. ¿Sí? Entonces, bajo la administración, bajo la mirada de Donald Trump, las acciones han caído más de 10%. Decir, como le estaba diciendo, que las acciones se recuperaron ligeramente al día siguiente, subiendo un 2%. Sin embargo, este remate, esta caída, ha generado preocupaciones acerca de la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Adicionalmente, la confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo en más de 2 años y medio durante este mes, de acuerdo con la encuesta publicada por la Universidad de Michigan. Entonces, combinados estos dos, es decir, la caída en la confianza del consumidor con volatilidad en el mercado accionario, y tomando en cuenta, y esto es muy importante, porque este es un tercer factor muy importante. Uno, la confianza del consumidor. Dos, la política errática comercial de Donald Trump. Y tres, muy importante,
los altísimos niveles de evaluación, las alturas en las que está cotizando Wall Street. Recuerde, entre más tiempo lleva un rally en Wall Street, más fácil es que caiga. Acuérdense que el mercado siempre es cíclico y todo lo que sube tiene que bajar. O sea, así de simple. O sea, como regla de vida se aplica también en los mercados. Todo lo que sube tiene que bajar. Y siempre un rally, después de un rally, sigue un ajuste. Siempre es así. Siempre es así. Hay diferencia también de notar si este ajuste es suave hacia la baja o es de desplome y cuánto tiempo dura este desplome. ¿Sí? Aunque el país no deje de dar buenas noticias y no deje de crecer, eventualmente el mercado tiene que ajustarse. Pero se ajusta más suavemente si es por razones de gravedad, de gravedad quiero decir de crónicas, o sea, porque tiene que bajar y no porque hay malas noticias económicas, porque si hay malas noticias económicas es muy probable que la caída se dé abruptamente y el fondo puede ser insospechado. Y ese es el temor que estamos teniendo ahorita, que hay desconfianza del consumidor, hay un presidente que está dando señales mixtas, por no decir señales que preocupan al consumidor, el cual ya está empezando a perder confianza precisamente por las señales mixtas del presidente, y ya de todos modos las valuaciones están demasiado elevadas a puntos de caer. Siempre que están muy elevadas las valuaciones, siempre están a punto de caer. Siempre. Y si encima le mete uno este nerviosismo y a este presidente errático, puede haber malas noticias ahí. Y ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Eh, y ya dijo Donald Trump que él no va a cambiar. Eso ya lo dijo él. Así es que, pues vamos a ver qué decisión toma el mercado de si aprender a vivir con este hombre que no va a cambiar, es decir, que no sabemos qué señales exactamente son las que están dando, o no lo acepta de esa manera. Así es que vamos a ver qué sucede. Bien, cambiando de tema, hay que decir que este lunes los cancilleres de los 27 países de la Unión Europea se reunieron y lo hicieron para hablar acerca de la propuesta de paz que elaboró Estados Unidos y presentó a Ucrania y ahora está presentando también a Rusia. Ucrania ya la aceptó. Rusia está considerándola, aunque Rusia estuvo involucrada en algún momento en este acuerdo, en esta negociación, en estas negociaciones en estas pláticas de paz que tuvieron en Arabia Saudita, pero Europa no ha estado involucrada. Europa ha estado literalmente como el chinito, nomás milando, nomás de espectador. Pero pues, si hay una región aparte de Ucrania que realmente se siente, y con razón, afectada por cualquier acuerdo, así como cualquier guerra que se dé en esa zona, es precisamente el viejo continente. Por tanto, está desesperadamente tratando de influir en cualquier acuerdo que se dé entre Ucrania y Rusia. Decir que si se llega a un acuerdo de paz, ¿acaso algunos de los miembros de la Unión Europea se espera que vayan a tener que enviar tropas a Ucrania para evitar cualquier otra agresión rusa? Y veremos entonces si Rusia acepta eso. Hay que decir que, adicionalmente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se sabe que ha estado demandando
toda una reforma de la manera en la que está construida la seguridad europea, la cual, por supuesto, incluye la defensa colectiva dentro de la OTAN, que incluye a países que Vladimir Putin considera como dentro de su esfera de influencia. Dentro de su esfera de influencia. Y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté, si acaso, considerando esa idea, ya con eso pone nerviosos a muchos líderes de la Unión Europea. Hay que decir que más tarde en esta misma semana, los líderes europeos precisamente se van a reunir para discutir toda una serie de temas y por supuesto que Ucrania estará en el tope de la agenda. Reiterar que la canciller de la Unión Europea ya dijo que las demandas que está poniendo Vladimir Putin muestran con claridad que este presidente no está pretendiendo la paz, o cuando menos siempre la paz como él la entiende, que es básicamente que Ucrania se rinda, que Ucrania claudique. ¿Sí? Y eso la Unión Europea no quiere. Así es que bueno, ahí tiene usted eso. Bien, vámonos a la segunda economía más grande del mundo, a China. Hay que decir que cuando en marzo 5 pasado, el primer ministro chino, Li Qiang, dio su discurso ante la legislatura, este discurso anual durante esta reunión del Partido Comunista, el 5 de marzo le decía, en ese discurso él mencionó la palabra consumo 32 veces. Por supuesto que subrayando la importancia de esto. Bueno, hay que decir que a la fecha de hoy, el gobierno chino no deja de tener como prioridad justamente el consumo doméstico. Porque este domingo, el gabinete chino presentó un plan de 30 puntos precisamente para aumentar el gasto de consumo del hogar chino. Este plan, por ejemplo, respalda el aumentar el salario mínimo, subsidiar créditos al consumo y ayudar a los trabajadores a que tomen su sabático anual. Hay que decir que las expectativas de este plan ayudó a que el mercado de valores chino subiera por más de 2 puntos porcentuales el viernes. Nada más que decir que este impulso probablemente sea muy difícil de mantener, porque las cifras que se liberaron este lunes muestran que las ventas comerciales en China crecieron por alrededor de 4 puntos porcentuales antes de la inflación o antes de ser ajustados por inflación durante enero y febrero comparado con el mismo periodo del año anterior. Y aunque esto fue mejor que otros meses, todavía es muy por debajo de la tendencia que se presentaba antes de la pandemia. Adicionalmente, no es el primer plan para impulsar el gasto del consumo del hogar chino. Ha habido otros planes anteriores, incluyendo una agenda de 20 puntos que se presentó en julio del año pasado y otra que se presentó justo un año antes. Y ninguna de estas lograron su objetivo. Ninguna. Y el objetivo de aumentar la confianza del consumidor chino, simplemente.
Hay que decir que este nuevo plan incluye un 50% más de puntos, pero hasta este momento probablemente tenga el mismo efecto que los anteriores. Vamos a estar viendo eso. Bien, decir que este lunes también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estado hablando acerca de las razones por las cuales Israel y el grupo militante Hezbollah en el Líbano no han podido implementar la resolución 1701, la cual en el 2006 daba por terminada la guerra entre ambas partes. Se suponía que Hezbollah debería de haber salido del sur del Líbano y entregar las armas. Sin embargo, por casi 2 décadas se ha hecho muy poco progreso al respecto. Pero sin embargo, la guerra que comenzó el año pasado, que ha sido sumamente destructiva, ha dejado a Hezbollah muy debilitado. Y por tanto, el ejército libanés ha tenido que reclutar y desplegar a miles de soldados adicionales para proteger, para servir de protección de policía en el sur de su país. Sin embargo, debilitado y todo, pero Hezbollah todavía está muy lejos de desarmarse y se rehúsa a desbandar a su milicia. Decir que después de 5 años de crisis financiera, las Fuerzas Armadas oficiales del Líbano están muy maltrechas. Muchos soldados tienen que estar trabajando trabajos adicionales para poder sobrevivir, manejando, siendo choferes o entregando comidas a domicilio, etcétera. Entonces, decir que también algunos de los nuevos reclusos, es decir, soldados, de los nuevos soldados, decir que estos reciben y están recibiendo cuando más 2 semanas de entrenamiento militar, ¿sí? Y mientras que Israel ha abandonado la zona en general, todavía ocupa puestos de vigilancia y de ataque, en caso que tenga que hacerlo, sobre las cimas de las serranías en esa zona del país. Y piensa todavía, ha dicho que planea quedarse ahí hasta que la resolución 1701 sea completamente implementada. Y ese es el problema, que se espera que esto tome todavía pues algún tiempo más. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, $12.1 millones en activos líquidos, $58.5 millones en activos corrientes, $14 millones en patrimonio y $4.6 millones en utilidad antes de impuestos respaldan tu inversión. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien,
con este asunto de la inteligencia artificial colaborativa, inteligencia artificial, etcétera, ChatGPT, todo esto, que ha sido gran noticia, primero, o sea, este asunto lleva escaso año, poquito más de un año, ¿eh? Ya ha sido pues toda una sensación, una explosión en Estados Unidos, después se dio en China, y ahora existe lo que se va a conocer o como se conoce como LATAM GPT. ¿Se acuerda de ChatGPT? Bueno, esto es LATAM GPT. ¿Le suena LATAM? De Latinoamérica, precisamente. Es un proyecto que busca ser el primer modelo de inteligencia artificial colaborativa de América Latina. Obviamente pretende ser rival. Vamos a ver si esto va a ser así. Y se pretende presentar a mediados de este año. Está con nosotros Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA de Chile. Rodrigo, muchísimas gracias. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Háblanos de LATAM GPT. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿De quién es? Mira, ¿de quién es? Es de la comunidad, en verdad. Nosotros es un proyecto que venimos empujando hace ya 2 años, sin un afán de competir, sino que más bien de complementar lo que hoy día ya existe en el stack tecnológico del Internet en general. O sea, los modelos de lenguaje hoy día disponibles, no sé, Gemini, DeepSeek, Llama, etcétera, son herramientas muy útiles con miles de millones de dólares detrás en inversión. Nosotros estamos haciendo un modelo que lo que busca es reflejar el modelo del mundo de América Latina y el Caribe. Y justamente en ese sentido es que nosotros venimos este trabajo de 2 años con más de 30 instituciones desde México hasta Magallanes, coordinando un grupo que ha desarrollado ya un modelo bastante robusto que sigue en materia de investigación todavía para poder ser publicado en mes de junio, si todo sale como esperamos que salga. Esta fecha de junio, cuéntame cómo cambió, se afectó el proyecto de ustedes cuando se descubrió este proyecto chino de hace tan solo un par de meses. ¿Les cambió en algo a ustedes la perspectiva? No cambiamos nuestro esquema de trabajo, pero sí confirmamos varias hipótesis que nosotros teníamos porque hasta DeepSeek, que es el modelo que tú señalas, Sí. el desarrollo de modelos de lenguaje tenía una restricción de que tú requerías una inversión gigantesca en capacidad de cómputo, en GPUs, en tarjetas de video de NVIDIA, básicamente, y una inversión muy cuantiosa de cientos de millones de dólares. Y lo que nosotros veníamos trabajando hace ya 2 años era buscar distintas técnicas que te permitieran hacer mucho más eficiente el proceso de entrenamiento. Porque en Chile nosotros no tenemos un computador de esa magnitud, tenemos equipamiento mucho más limitado, mucho más experimental, y por lo tanto habíamos buscado estos mecanismos. Bueno, DeepSeek lanza este modelo, demuestra varias de las hipótesis que nosotros teníamos, nosotros recogemos algunas de las que no habíamos visto, pero refuerza esta idea de que en realidad el desarrollo de modelos de lenguaje de gran envergadura, los Large Language Models, es algo que se puede y desde nuestro punto de vista se tiene que hacer con una perspectiva más local de lo que estamos viendo hasta ahora. Es decir, que los chinos estaban más, o ustedes estaban más o menos por la línea por la que los chinos iban, o Claro, están. así es, pero no hay una conversación, una sinergia. Básicamente Ujú. esto es la gracia del código abierto, del open source. Uno había visto, los ingenieros con los que están trabajando en nuestro equipo habían visto ciertas cosas que habían aparecido en GitHub o en Hugging Faces o en plataformas de código abierto y de trabajo colaborativo de algunos autores chinos, otras de algunos autores suecos y así sucesivamente, que fuimos integrando en este desafío de poder construir un modelo de lenguaje de gran envergadura con menos recursos de cómputo, como es el caso de DeepSeek y próximamente de LATAM GPT. Ahora, por lo que me dijiste al principio, ustedes no pretenden ser competencia global de DeepSeek ni de ChatGPT o del modelo estadounidense, sino más bien ustedes pretenden ser literalmente un modelo para Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un elemento
¿Qué es lo que yo te decía? Es el modelo del mundo. Es decir, Ya. los modelos de lenguaje aprenden a partir de los datos que uno le muestra y aparte de la importancia que uno le da a los datos con los que lo entrenó. Es decir, hay parámetros detrás del modelo de lenguaje que es cuán importante es un conjunto de datos por sobre otro. La mayoría de los modelos de lenguaje del norte global, de Estados Unidos, de Europa, están entrenados con lo que se denomina todo el Internet. ¿Ya? Es un conjunto de datos que proviene de un scrapeo indiscriminado de distintas páginas web, sitios, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros hemos hecho es una estrategia distinta. Nosotros lo que hemos hecho es, junto con probar estas técnicas ingenieriles que yo te decía antes, hemos conversado con instituciones como bibliotecas nacionales, como archivos nacionales, como bibliotecas de universidades, como revistas científicas locales, para conseguir autorización y el envío de datos en texto plano. Entonces, nuestro modelo, si bien va a ser más pequeño en términos de la cantidad de parámetros, va a tener parámetros que son mucho más representativos de América Latina y el Caribe. Y esa representatividad viene dada porque conseguimos datos que nadie más tiene, y esos datos que conseguimos que nadie más tiene son datos que además cuentan con la autorización de los titulares de los derechos de obra. Y eso, de alguna manera, también busca ser y mostrar que se pueden construir este tipo de tecnologías que sean más representativas de los territorios y además que sean con la autorización de quienes finalmente son los autores y titulares de los derechos, que es un tema que hoy día está muy en discusión en Estados Unidos particularmente. Tú mencionas bibliotecas, etcétera, toda una serie de elementos que a mí me suenan muy teóricos, me suenan muy académicos, me suenan muy científicos, incluso voy a decir muy técnicos. ¿De qué manera esto va a poder aterrizar en, eh, en las empresas y en la economía para que aumente la productividad, aumente el desarrollo de las empresas, el desarrollo de la economía de un país, etcétera? Muy buena pregunta. Y aquí voy a separar un poco, porque las características particulares del modelo que nosotros estamos construyendo no buscan ser competitivos en todos los ámbitos de la economía. Busca ser competitivo en algunos donde se requiere un conocimiento mayor de América Latina y el Caribe, como por ejemplo educación. Yo en educación no puedo correr el riesgo de que un profesor cometa un error a la hora de enseñarle a un niño una fecha importante, a la hora de enseñarle a un niño cómo se escribe un texto. El modelo no puede alucinar. Sin embargo, cuando nosotros vemos los modelos del estado del arte de hoy día, por ejemplo, cualquier modelo del estado del arte, Gemini, DeepSeek, etcétera, tras iterar con él, conversar un rato, el modelo empieza a alucinar, inevitablemente, porque no sabe mucho de América Latina y el Caribe. Si yo le pregunto sobre América Latina y el Caribe, sobre el Consorcio de Radios Costarricense o el Instituto Nacional de Tecnología, etcétera, etcétera, cosas que son de la idiosincrasia local, el modelo tiende a equivocarse. Entonces, en educación y en gobierno, EdTech y GovTech, este modelo que estamos construyendo va a ser mucho más competitivo. Sin embargo, por ejemplo, para la pregunta que tú me haces, yo tengo una empresa que quiere desarrollar un chatbot para atender mejor a sus clientes de una, no sé, clínica dental. Si tú me preguntas a mí, yo preferiría que si yo estuviese en tu lugar, yo usaría algo de ChatGPT o Gemini o qué sé yo, porque esto no se trata del idioma, esto se trata de la cultura. Entonces, para cosas donde yo requiero que tenga mayor conocimiento de mi cultura y de mi idiosincrasia, la TAM-GPT tiene ventajas comparativas. Pero para elementos que son más de negocio del día a día, probablemente cualquiera de los modelos del estado del arte hoy día ya lo puede hacer. Sin embargo, y con esto cierro, hay un elemento central en lo que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años, que tiene que ver con empoderar y formar en conjunto. Nos hemos formado una comunidad muy grande, casi 150 personas que estamos trabajando en este proyecto desde, como te decía, México hasta Magallanes, de entender cómo hacer esto bien. Desde América Latina, entender cómo poner en producción, cómo lograr que este modelo de lenguaje pueda administrar la base de conocimiento de Petrobras, cómo estos modelos de lenguaje pueden optimizar y ser utilizados para
mejorar las recomendaciones que doy a la hora de perfilar riesgos al interior de una institución bancaria. Hay una serie de elementos que si uno no se adentra en la tecnología, no logra entenderlos. Y hoy día, afortunadamente, gracias a este proyecto, muchas más personas en la región cuentan con ese conocimiento y cuentan con esas capacidades. Entonces, si te entendí bien, el objetivo de la TAM GPT es el de ayudar en el sistema educativo, en la educación de Latinoamérica. Ese es uno de los objetivos. Es un Como te objetivo. decía, Déjame te pregunto porque es que me parece absolutamente fenomenal, porque si es algo en lo que América Latina está detrás en el mundo es en educación. Pero uno de los problemas precisamente que tiene la educación en América Latina es la falta de conectividad que se le conoce, que es que los muchachos de la gran mayoría de los países, de la gran masa de los estudiantes, no tienen acceso a una computadora, a internet, a un teléfono móvil. Tienen más acceso que antes, pero todavía muchos, una gran masa de estos no tienen acceso. Entonces, alguien te va a preguntar, no seré yo quien te lo pregunte, pero alguien te preguntará, ¿no acaso esto ensanchará la famosa brecha educativa entre los que tienen conexión y los que no? en el largo plazo probablemente sí. Si es que no hay un esfuerzo, yo creo que ahí los países y los organismos multilaterales han hecho esfuerzos importantes por conectividad, no sé, desde redes de satélites, conexión rural en el caso de Colombia, me acuerdo que un caso con la Corporación Andina de Fomento y así, pero tenemos que pensar que el principal usuario que nosotros vemos en el corto plazo es el docente, es el profesor, que hoy día destina mucho tiempo en cualquier lugar de América Latina a preparar clases, destina tiempo a explicarle al director o al Ministerio de Educación qué es lo que está haciendo en vez de dedicarse a hacer, cómo está enseñando en vez de dedicarse a enseñar. Y ese tiempo es tiempo que esta solución va a permitir destinar mucho más a la prevención de casos de bullying, mucho más al desarrollo de relaciones significativas con la comunidad escolar. O sea, hay una serie de beneficios que no son tan visibles, pero que vienen dados por el hecho de lo que tú mismo señalabas en un principio, de la productividad de un docente o de un director gracias a esta tecnología. ¿De qué manera se están financiando? ¿Cómo están consiguiendo el financiamiento ustedes para desarrollar? Porque por más poco que sea, se necesita plata. Sí, mira, nosotros, como te decía, veníamos en 2 años haciendo este trabajo. Y no es que hubiésemos hecho un calendario de 2 años y medio. Lo que pasa es que para hacer esto tú requieres algo de infraestructura de cómputo. Por muy eficiente que tú seas, tú requieres un supercomputador bastante potente. Un supercomputador que hoy día en América Latina no existe salvo en Petrobras. Para que son más o menos una inversión de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares para poder hacerlo. Y una universidad acá en Chile, una universidad estatal, que es la Universidad de Tarapacá, en un plan estratégico de largo plazo, compró una de estas máquinas, compró un supercomputador para poder hacer en una alianza con nosotros. Entonces, nosotros estamos ahora instalando ese supercomputador. Y ese es el principal monto de inversión que hay que destinar. El resto, que es horas de ingeniería, levantamiento de datos, trabajo, mano de obra, básicamente, ha sido cubierto por nosotros, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y donde el mayor aporte, te diría yo, viene no le voy a decir voluntariado, sino que trabajo colaborativo de casi 100 académicos y académicas de América Latina que nos han ayudado con lo que es el petróleo de esto, que es la generación de datos, es la curatoría de datos, es el refinamiento de las respuestas del modelo. Aparte de eso, gracias a esta alianza con la Universidad de Tarapacá, también conseguimos un aporte de $250.000 con la Corporación Andina de Fomento, en la CAF, que está intermediado por el Ministerio de Ciencias de Chile, pero eso va destinado principalmente a subsidiar parte de lo que nosotros ya invertimos en esto. O sea, nosotros llevamos, como digo, 2 años y va a estar un rato más funcionando. Hablabas tú de que, sin embargo, por más chileno que suene este asunto, es un esfuerzo multinacional. ¿Qué perfil? No te voy a preguntar los nombres de los otros nacionales de otros países, pero ¿qué perfil tienen y en qué colaboran?
Mira, por ejemplo, en Costa Rica está el doctor Esteban Meneses, que está en el Centro Nacional de Alta Tecnología, asociado a la Universidad de Costa Rica. También hemos colaborado a través del ministro, el viceministro de Ciencia y Tecnología, ya que ha facilitado el acceso a una serie de instituciones que tenían estos cuerpos de texto que nos hacen falta. El perfil en general, hay tres tipos de perfiles. Hay ingenieros duros, académicos de inteligencia artificial, que ven la parte más de programación. Hay un segundo tipo de perfil que son de las ciencias sociales, te diría, que es la persona que finalmente lo que te decía antes. El modelo del mundo, qué es América Latina, cómo se ve América Latina, cómo se expresa, es algo que nosotros entendemos a partir de una serie de factores: sociología, psicología, antropología, ciencias políticas, leyes, etcétera, etcétera. Eso es un grupo importante de personas de diversas universidades que está colaborando. Y finalmente hay cientistas de datos, personas que ya sea desde la parte más básica de la generación de datos o una parte más de arriba de la curaduría y procesos más ingenieriles de datos, están colaborando con este proceso. Ya. Rápidamente, me encanta lo que están haciendo y te lo adelanto porque no quiero que parezca que te estoy haciendo preguntas para atacar o para demeritar, todo lo contrario. Y sin embargo, creo que están haciendo ustedes un esfuerzo tremendo. Y aquí viene mi pregunta, este es el preámbulo para la pregunta, porque ChatGPT, bueno, respaldado por Microsoft, ya con eso, ya, ¿qué más te voy a decir? Respaldado por Microsoft, ¿no? Y el DeepSeek de China, bueno, pues también. China tiene una gran tradición, no de las tradiciones como se conocen en China, pero sí muy amplia, de tecnología y de digitalización, Alibaba y etcétera. En América Latina no se conocen tanto. Entonces, ¿cuál es, hablando de los perfiles de ustedes? De nuevo, ChatGPT, había gente involucrada de Microsoft, una experiencia brutal. ¿Qué hay de ustedes? ¿Quién los compone? ¿Cómo podemos asegurarnos, por más loable y bonito que sea el trabajo de ustedes, que sea competitivo y que salgamos literalmente con grandes tamaños como los tamaños que tiene DeepSeek y ChatGPT? Mira, afortunadamente para nosotros, Chile, Argentina, Brasil, México, incluso Costa Rica, han logrado, y esto es algo de otro estudio que nosotros venimos haciendo, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, han logrado revertir una tendencia que era que todo el talento se iba. Hoy día América Latina es capaz de retener talento, se sigue yendo, pero tenemos talento competente. Hoy día está la doctora Luciana Benotti, está el doctor Álvaro Soto, está el doctor Marcelo Mendoza, está el doctor Felipe Bravo, está un grupo grande de ingenieros, te digo, no sé, 30, 35 ingenieros que trabajan en esto, que son personas totalmente competitivas con los grupos que tú me mencionas antes. Quizás no tenemos ningún premio Nobel o ningún premio Turing, pero tenemos gente que ha estudiado con Fei-Fei Li, con Joel Pinot, con Jeff Dean. La semana pasada, solo paréntesis, fue en Chile, en Santiago de Chile, la conferencia KIPU, que es la conferencia de Machine Learning para América Latina y el Caribe. Y tuve la oportunidad de conversar con Jeff Dean, que es el jefe de investigación de DeepMind. Y Jeff se declaraba muy impresionado por la robustez del trabajo que se estaba mostrando ahí, que no es un trabajo de Chile, es un trabajo de todos los países de América Latina. No solo de la TAM-GPT, en cosas de, no sé, orientación espacial, en cosas de visión por computador, en cosas de optimización en ambientes complejos, una serie de tecnologías, de desafíos tecnológicos, donde hasta hace 10 años atrás, si tú me hubieses preguntado, en América Latina era un páramo, no había ningún aporte significativo. Y algo pasó entre medio. Yo te diría que tiene que ver mucho con un fenómeno natural, que finalmente varios países de la región, entre ellos Costa Rica, Chile, los que te mencionaba antes, consolidaron instituciones que son capaces de retener talento. Consolidaron una universidad o un ecosistema de universidades, donde ya no es necesario cruzar el Atlántico, ya no es necesario cruzar el desierto para ir a Estados Unidos. Uno puede en su país desarrollar una carrera académica competente. Por lo tanto, hace 10 años atrás, lo que nosotros estamos haciendo hoy día habría sido imposible. Hoy día es posible a escala latinoamericana porque ha habido un fenómeno de consolidación de los ecosistemas de inteligencia artificial en cada uno de los países.
Bueno, pues está muy lindo el proyecto porque en la medida que a ustedes les vaya bien, a América Latina les va a ir bien y Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, les deseo muchísimo éxito. ¿Y qué te parece si la próxima vez que te vea sea cuando salga, cuando presenten en junio la TAM GPT? Me parece perfecto, Alberto. Queda agendado entonces junio, principios de julio. Ya está, que no pase de ahí, por favor. Cuenta con eso. Que estés muy Gracias, bien. hasta luego, Rodrigo, muy Chao, amable. chao. Gracias, chao. Y bueno, siendo lunes, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de bienes raíces con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola Alberto, muy buenas tardes. Saludos a ti, a todo tu auditorio. Muy interesante entrevista. Y bien, en esta cápsula del mercado inmobiliario y de los bienes raíces, estimado Alberto, estimado Radio Escuchas, quisiera comentarles de algún tema que hace muchos, creo que ya algunos años lo tocamos aquí en este programa, pero la gente ha venido preguntando, si usted quiere hacer una inversión inmobiliaria en Costa Rica, pero usted es una persona extranjera, vive en otro país, tiene sus cuentas bancarias en otro país, es extranjero, puede hacerlo con un gran nivel de seguridad aquí en Costa Rica. ¿Cómo? Haciendo la operación mediante lo que la figura que se le llama en Costa Rica agente escrow. ¿Qué quiere decir esto, estimados radioescuchas? Un agente escrow es una persona, un profesional autorizado y registrado ante la SUGEF, que tiene la facultad de revisar primero el origen de los fondos, hacer un trabajo expedito para revisar origen de los fondos en conjunto con los bancos también, que reciben esas cantidades a veces tan grandes que llegan al país para compras de bienes raíces o de alguna propiedad. Bien, esta persona, este profesional llamado así agente escrow, es la persona que se encarga de revisar eso, pero además de velar porque la transacción inmobiliaria, es decir, la operación final, resulte de la mejor manera posible. Y es que siempre tenemos el famoso dicho, Alberto, ¿qué es primero el gallo, la gallina o el huevo o la gallina? Bien, pues en este caso, dice alguien, quiero comprar en Costa Rica, pero ¿cómo mando la plata si no he firmado la escritura definitiva de la propiedad? Y el dueño de la propiedad acá dice, bueno, ¿y yo cómo voy a firmar la escritura si no me ha llegado la plata desde el otro país? Que muchas veces tal vez ya la giraron, pero tarda, ustedes saben, días en llegar por las transferencias internacionales. Entonces, esa es precisamente una de las funciones de este agente, el agente escrow, el cual llega el dinero a la cuenta de él, insisto, es una persona autorizada por las autoridades de este país, por la SUGEF en este caso, llega la plata a la cuenta de él y él verifica, él no le da la plata al dueño, sino hasta que ve que está todo en orden, que todo está funcional, que está de acuerdo al contrato que celebraron, que esté firmado por ambas partes, sea presencialmente o mediante firmas digitales en el exterior, y de esa forma él entonces mediante instrucciones del propietario reparte la plata, es decir, todo al propietario o la gran mayoría, por supuesto, al propietario, pero de ahí el propietario puede instruir, por ejemplo, que pague la comisión del agente inmobiliario, los impuestos inmobiliarios, los mismos honorarios de este agente, los mismos honorarios del notario público, etcétera, etcétera. De esa forma, estimados radioescuchas y estimado Alberto, se gana la seguridad jurídica que ambas partes ocupan. Así es que no recuerden y no lo pierdan de vista, mediante un agente escrow ustedes pueden hacer una operación estando en otro país, siempre exitosa y segura. Esa es la cápsula del día de hoy. ¿Y así es como se le conoce, escrow, con el anglicismo? Así es, correcto, así se le conoce aquí en Costa Rica, definitivo. Tenemos que buscar un nombre en español, tiene que haber un nombre en español, ¿no? Pero en Costa Rica se le conoce como en Estados Unidos escrow. Ah, sí, total, igual. Creo que ese modelo viene prácticamente copiado de allá, así es que se quedó el mismo nombre. Y te creo, porque tú sabes que yo, vaya, tanto tiempo viviendo en Estados Unidos y siempre que pues está el agente escrow y está la figura del escrow, ¿no? Que es el fondo y pero no hay una traducción literal al español. Creo que de hecho no existe. Pero alguien en Facebook nos estará indicando. Bueno, pues platíquenos, escríbanos sus comentarios y ahí lo estaré muy pendiente en el Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Gracias, mi querido Eugenio. A ti, Alberto, a ti y a todo tu auditorio les deseo que sigan teniendo un feliz día.
igualmente para ti. Y también eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, $12.1 millones en activos líquidos, $58.5 millones en activos corrientes, $14 millones en patrimonio y $4.6 millones en utilidad antes de impuestos respaldan tu inversión. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio.